los primeros tranvías empezaban a cruzar la ciudad y, amortiguado por la casa cerrada, llegó hasta mí el tintineo de uno de ellos, como en aquel verano de mis 7 años, cuando mi última visita a los abuelos. Inmediatamente tuve una percepción nebulosa, pero tan vívida y fresca como si me la trajera el olor de una fruta recién cogida, de lo que era Barcelona en mi recuerdo. Este ruido de los primeros tranvías, cuando tía Angustias cruzaba ante mi camita improvisada para cerrar las persianas que dejaban pasar ya demasiada luz. O por las noches, cuando el calor no me dejaba dormir y el traqueteo subía a la cuesta de la calle Aribal, mientras la brisa traía olor a las ramas de los plátanos verdes y polvorientos bajo el balcón abierto. Barcelona era también unas aceras anchas, húmedas de riego, y mucha gente bebiendo refrescos en un café. Todo lo demás, las grandes tiendas iluminadas, los autos, el bullicio y hasta el mismo paseo del día anterior desde la estación, que yo añadía a mi idea de la ciudad, era algo pálido y falso, construido artificialmente, como lo que demasiado trabajo y manoseado pierde su frescura original. Sin abrir los ojos, sentí otra vez una oleada venturosa y cálida. Estaba en Barcelona. Había amontonado demasiados sueños sobre este hecho concreto para no parecerme un milagro aquel primer rumor de la ciudad, diciéndome tan claro que era una realidad verdadera, como en mi cuerpo, como el rozo áspero de la manta sobre mi mejilla. Me parecía haber soñado cosas malas, pero ahora descansaba en esta alegria. Fragment extret de Nada, de Carmen Laforet.